Bien, entonces, este es el segundo audio o video del triunfo de Dios en la iglesia. Y aquí voy a explicar cómo la representación de la iglesia en los inocentes termina siendo, de alguna u otra forma, el dolor del infierno todavía más fuerte, y cómo ese dolor fuerte podría, bueno, no del dolor del infierno, sino digamos que el dolor de los condenados o de los condenables, que eventualmente cuando se cierre el tiempo y Dios diga estos son los del infierno, estos son, entonces va a hacer que el dolor de los del infierno sea más fuerte, y que el dolor de las personas que están condenadas o condenables, digamos entre el purgatorio y la condenación, puedan reciclar de una u otra forma sus dones para, para algo, ¿verdad? No sé. Entonces, bueno, primero voy a empezar de izquierda a derecha con la imagen que tienen enfrente. Entonces, existen, digamos, las iglesias, ¿verdad? La iglesia neva, que es como la presencia de Dios en la criatura humana, la iglesia judía, la iglesia católica. Entonces, las personas perfectas dentro de esas tres iglesias, o sea, personas, digamos, ateas, pero que son buenas y que solo por existir lucharon y hicieron cosas buenas, bueno, pues son perfectas, Dios las acepta porque son buenas y bueno, se van directo al cielo, ¿verdad? Digamos. Y la persona imperfecta, digamos, está dentro del tipo de personas, como las personas de los 40 años del desierto, que eran judíos y conocían los dones de Dios y las gracias que Dios les había dado, pero fueron infieles, se mezclaron y mezclaron rituales y sacrificaron a sus hijos o hicieron cosas malas. Bueno, pues esas personas se van como al mix, ¿verdad? Como a mezcla. Son personas que han sido de alguna u otra forma capturadas o envueltas en el demonio, que prometió perseguir hasta aniquilar a la iglesia. El deseo del demonio es poder no necesitar de Dios. Y bueno, eso me recuerda una señora que salió en TLC, un canal de televisión, que era la mujer más tacaña de no sé qué lugar, ¿verdad? Creo que de Estados Unidos, pero así se describía ella, la mujer más tacaña. Y lo que hacía, yo me fijé, su casa estaba preciosa y sus hijos comían re bien, y el esposo le decía a sus hijos, ¿te gusta el jugo, hijo? Y era como 90% agua y un poquito de jugo de manzana. Y dice, sí, me encanta. Y dice, es que mis hijos nunca han conocido el jugo de manzana, por eso es que les encanta. Y luego la mamá les decía, bueno, te voy a dar 14 chirreos, cereal, 14, cuéntalo conmigo y dime cuándo parar. Te tienes que comer todos los chirrios, si no, mañana te doy 12, ¿verdad? O 13, no me recuerdo. Le iba a dar 15 o 14 chirrios y si no se los comía le iba a quitar uno. Bueno, pues un poquito así. El demonio quiere como que nos acostumbremos a no llegar a las alturas del alcanzar de la trascendencia, de la coexistencia en la verdad, en el ser, en la iluminación del ser de Dios, y quiere como que tratemos de acostumbrarnos a vivir sin Él, como bajando la cantidad de sed de Dios, que es una cosa muy natural de la persona humana, porque desde el ser, como ya lo he explicado en otros audios y en otras papers, la persona humana es ese cero que recibe de Dios su ser, un poquito de su ser, digamos un 1%, y nos queda al mismo tiempo con ese 1% un menos 99% de sed en esa verdad que nos dio la vida, desde la cual nosotros existimos. Entonces, lo que inútilmente intenta el demonio en sí mismo y en los demás es que como que bajemos nuestra capacidad de alcanzar a Dios, que para Él nos hizo libres para que podamos alcanzarle 100% en todo, 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 no en esta vida obviamente, en la siguiente, pero preparándonos desde esta. Y
Y el demonio está como, no, bájale, que no le alcances tanto, bájale. Y es como que nos diera menos chirrios, ¿verdad? Como que quiere quitarnos el sabor de la sed de Dios. Y en esa ansia de perseguir a la iglesia y de aniquilarla, no se da cuenta cómo termina jugándosela y perdiéndosela. Resulta que en todos los rituales, por lo menos así parece, y desde Dios así lo podemos ver en la iglesia y en la cruz, hay un inocente. Hay una cosa que pasa interesante en Narnia, cuando le explica el sacrificio Aslan a las chicas que llegan a desatarlo y a colocarlo en una tumba que nunca fue necesaria porque resucitó, digamos. Le dice, si la bruja hubiera entendido bien cómo funcionaba, no se hubiera dado cuenta de que sacrificar a un inocente rompe completamente con todo, o algo así, en algunas palabras. Pues algo así pasa con el demonio. Al sacrificar a un inocente, que me parece a mí que es como uno de los requisitos principales para que puedan ejecutar sus rituales, y a lo mejor si en esos rituales tienen algún tipo de consecuencia, esa consecuencia solo se da si tienen a esa persona inocente, es precisamente porque al comprometer a este inocente, consiguen esas olas de las que yo estaba hablando en el audio anterior, que permite un dolor más fuerte al final. Que ese dolor más fuerte al final puede servir tanto de hospital para reciclar los dones o para hacer más fuerte el dolor en el infierno. Bueno, entonces, este demonio persigue a la iglesia con el fin de aniquilar. En su proceso de hacerlo, mata a un inocente, al primer inocente, que el único verdaderamente inocente, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ahí, todos los rituales y todos los engaños más grandes, más fuertes o más malignos vienen de la aceptación del engaño de un inocente, que procura desde la amistad o desde la confianza propia que le debe un ser humano a otro ser humano, embaucar a otro. Digamos que la mejor manera de representar a la iglesia es como una mujer. Entonces, esta mujer es embaucada, es perseguida por alguien que desde la amistad, del engaño y del amor le ofrece alguna especie de compromiso. La iglesia, por ser iglesia y ser hospital, pues su naturaleza propia es aceptar todo. Desde Dios, aceptarlo todo. En esa aceptación une todo. Y la promesa que Dios le hizo a las primeras 12, a las 12 tribus de Israel de una aceptación, no puede ser una aceptación radical como de una salvación universal, en el sentido de que todo el mundo va al cielo y no tiene que pasar por ningún tipo de prueba ni nada, no, sino como de una promesa de que en algún día todas las tribus iban a ser aceptadas en algún sentido, que iban a poder alcanzar a Dios. No significa que Dios iba a permitir rituales malignos, pero sí que de alguna forma iba a encontrar que aún desde el mal, aún desde el pecado, las personas pudieran reencontrarse con Él, desde la iglesia, desde esta mujer. Entonces, este demonio, al perseguir y aniquilar, desde estos rituales, que son como el culmen de la maldad, compromete y busca embaucar a un inocente. Ya habíamos dicho que desde las diferentes iglesias, cualquier persona perfecta alcanzaba a Dios y Dios iba a aceptar lo bueno, ¿verdad? Y luego se iba al cielo. Bueno, pues vemos entonces qué es lo que pasa con todas las otras demás iglesias. La iglesia, siendo hospital, acepta el todo y hace que
desde estos rituales, o sea, esta persona, esta mujer, digamos, esta iglesia es perseguida por el demonio, y al ser perseguida la busca comprometer, y al comprometerla queda unida, digamos, de alguna forma en compromiso con estos rituales, y Dios es el único que la puede salvar, para que ese compromiso no sea un compromiso de muerte, sino que sea un compromiso verdadero que la lleve a la vida. Y entonces esta iglesia se convierte en un hospital. Como está todo conectado, porque el demonio se compromete toda su vida a aniquilarla, y Dios se compromete toda su vida a protegerla, entonces lo que queda alrededor de ella, que no es perfecto, se destruye y puede reciclarse, digamos así, los dones para algo que no sé qué sea, o seguirse destruyendo. Como el proceso por medio del cual requiere de un inocente, todos están conectados de una o de otra forma, desde los inocentes que sacrifican en cada ritual, con Dios. Y Dios está conectado con la iglesia, que acepta todo. Si estamos hablando, digamos, de los chirrios, estas personas que estaban preparándose para estar tranquilas y vivir sin Dios, al conectarse desde este inocente que está conectado a la iglesia y que la iglesia está conectada con Dios, terminan en un banquete de jugo de uva o de jugo de manzana puro, con un montón de chirrios, con un montón de, como esos banquetes de Harry Potter, así lleno de comida, banquetes deliciosos, porque comen en representación de la iglesia, como lo hacen en representación. Entonces les quedan conectados con la iglesia, se dan unos banquetazos, con o sin querer, porque como se comprometieron directamente a molestarla, se conectan con esos inocentes se conectan con la iglesia se conecta con Jesucristo, Jesucristo nos provee de un gran banquete, y entonces estas personas condenadas o condenables en el proceso no se dieron cuenta que el dolor del infierno iba a ser más infierno, más doloroso, porque iban a tener, no iban a estar todo el tiempo en dolor, sino que iba a haber espacios de tranquilidad por esa conexión que tienen con los inocentes. Y esa conexión con los inocentes hace que de una o de otra forma puedan eventualmente, desde tanto dolor, curarse, como sucede en un hospital. Llegas con un dolorcito y el doctor cuando te revisa te pone un gran dolor y te cura, o un gran dolor y te mueres. Y entonces desde ese hospital se siente más dolor. Ese dolor puede servir para curar o puede servir para que el dolor en el infierno sea más infierno. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban preparándose para no necesitar de Dios, para no necesitar de su luz divina, de su verdad y del goce del banquete que supone el ser, por la bondad, por la unidad y por lo verdadero que supone y la riqueza que implica el coexistir en él, se estaban preparando para vivir tranquilos, y que sí, por la conexión con estos inocentes, se dan tremendos banquetes de vez en cuando. No tremendos banquetes, pero digamos, esos ondas de tranquilidad que no les permiten ni siquiera estar en el infierno en paz, ¿verdad? O sea, si pensaban tener algún tipo de paz al alejarse de Dios, tratando de comer menos chirrios o tratando de acostumbrarse a tener menos ser de Dios para no necesitarle, lo terminaron de destruir esa mediana paz que podrían haber conseguido por estar tratando por el mismo compromiso que se hicieron de aniquilar a la iglesia y por su sed de aniquilación, por no dejarla en paz, se terminaron comprometiendo con ella, desde ella con los inocentes, y los inocentes terminan banqueteando con ellos de una o de otra forma, y eso no les permite ni siquiera encontrar eso que estaban buscando en el infierno. Quedan conectados todos, las 12 tribus de Israel, y todo como el compromiso que Dios le hizo a su iglesia, de todos, la unión al final.
Eso no significa en absoluto que todos vamos a estar en el cielo banqueteando felices, porque para ellos banquetear es malo, se sienten mal de sentir ese banquete, porque ese banquete hace, esas ondas de mediana tranquilidad, hace que el dolor que van a sufrir después sea incluso peor. Porque si estuvieran todo el tiempo en dolor, eventualmente se acostumbrarían a él. Pero no, porque están en esas ondas de dolor, mediana tranquilidad, dolor, mediana tranquilidad, y eso hace que cada ola sea más fuerte o más difícil de pasar. Y entonces ese es el triunfo de Dios en la iglesia, o el triunfo de Jesucristo en la iglesia, que viene desde el compromiso que hizo Dios en Jesucristo de defender a la iglesia, y el demonio de buscarla y destruirla y aniquilarla, sin darse cuenta que en el proceso de embaucar a alguien desde la amistad, desde el engaño, desde el amor, los comprometía para siempre, porque el amor es eterno, y en ese para siempre iban a estar unidos con ese inocente, con la iglesia, y al estar unidos con la iglesia, con Jesucristo, con el banquetazo que iba a ser más doloroso su dolor, la ausencia de Dios, y eventualmente más posible la cura para quien libremente lo elija.